Arratsaldeon denori, ongi etorriak. Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia y bienvenido especialmente profesor Montserrat. Buenas tardes y gracias por estar aquí ya de nuevo por tercera vez. Vamos a continuar con este ciclo de ciencia y religión, Dios y las religiones en la era de la ciencia, que, como ya saben, es aportación de la Facultad de Teología y más en concreto del equipo de investigación interdisciplinar denominado Postmodernidad, Pluralidad y Postsecularidad. Y es fruto también de los buenos oficios de su investigador principal, Diego Bermejo. Este ciclo se enfrenta en último término, como sabéis, a la cuestión de si es posible una imagen de las religiones y en concreto del cristianismo en armonía con la razón científica moderna. Si puede superarse y cómo el desencuentro entre cristianismo y modernidad, de una modernidad en la que destaca como uno de los rasgos fundamentales, como uno de sus fundamentos, la ciencia. Cuestión sin duda que tiene atractivo en sí misma por su importancia, pero que además alcanza un atractivo todavía mayor cuando está siendo expuesta con la claridad y brillantez de nuestro ponente invitado. La primera de las conferencias, en la que ya muchos de ustedes estuvieron presentes, versó sobre ciencia y silencio de Dios, la cultura científica y la visión moderna del silencio de Dios. La segunda fue imagen científica del universo y religión, religiones y cristianismo desde la imagen del universo en la ciencia. Y hoy, la tercera y última tiene por título Imagen científica del ser humano y cristianismo. El ser humano desde la ciencia y desde la fe cristiana. Y en último término, como se les decía en la invitación, la cuestión que se plantea es si es posible una reinterpretación cristiana de la concepción del ser humano desde la imagen científica actual. Esta será la cuestión central. Como saben, ya se lo he dicho y le conocen de las conferencias anteriores, este ciclo corre a cargo de don Javier Montserrat. El primer día hice una breve presentación de su trayectoria y de su obra, no voy a repetirla, recordarle simplemente que es sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Psicología Básica y también profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Su actividad docente e investigadora ha girado fundamentalmente en torno a distintos temas que relacionan la filosofía y la psicología, percepción, ciencia de la visión, epistemología, filosofía y psicología de la cultura y también en temas relativos a la filosofía política, filosofía de la religión y teología. No les entretengo más. Tiene la palabra, profesor. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, como en las anteriores conferencias, por la presentación. Y no hay que decir ni siquiera pues que es inmerecida, como pasa siempre con las presentaciones. Bien, estamos hoy, por tanto, según lo que ha dicho el presentador, en la tercera conferencia de una serie que ha constado de 3 conferencias. La primera sesión fue sobre la cultura de la ciencia y la visión moderna del silencio de Dios. La segunda sobre ateísmo, religiones, cristianismo desde la imagen del universo en la ciencia. Y la tercera sesión, que es la que vamos a desarrollar hoy, sobre el hombre en la ciencia y en la fe cristiana. Yo tengo la experiencia, y probablemente también ustedes, de que la idea del hombre que se vive en las religiones, y en concreto en el cristianismo, muchas veces es como un punto crucial que produce, diríamos, la valoración muy negativa de las religiones y de la teología. Yo en concreto, que soy profesor en la universidad, he tratado con neurólogos, en fin, con psicólogos cognitivos, y me encuentro con mucha frecuencia que la idea
que tienen muchas personas de lo que hay que decir desde el punto de vista de la fe cristiana es algo tan inadmisible que para ellos ya es suficiente para decir este mundo de las religiones es un mundo pues que no tiene sentido. Hoy precisamente vamos a reflexionar sobre esta cuestión que yo pienso que es muy importante y que en alguna manera pienso que también muchos de ustedes se habrán preguntado, pues instalados en la tradición cristiana, en la idea cristiana tradicional del alma, del cuerpo, que está extendida en el lenguaje ordinario. Todos hemos recibido esta manera de ver a través de la familia, de una manera espontánea y no filosófica, pero que tiene su impacto y nos ha acogido ya desde pequeños, ¿no? Entonces, esto evidentemente da interés a esta reflexión en profundidad sobre lo que es el hombre desde el punto de vista de la ciencia y lo que debemos entender por el hombre también desde el punto de vista de la fe cristiana. Esta es, por tanto, la temática que hoy vamos a desarrollar. Quiero hacer una indicación también previa, y es que todos ustedes tienen en papel la fotocopia del PowerPoint que yo voy a pasar. En este PowerPoint ustedes pueden ver de una manera quizá más detenida y con más detalle las ideas fundamentales que yo voy a ir desarrollando. No es que el PowerPoint sea muy preciso, porque también tiene que ser, en fin, muy intuitivo. Pero claro, yo no tengo tiempo en la conferencia de ir desarrollando punto por punto cada una de las diapositivas del PowerPoint. Por tanto, yo voy a coger los grandes bloques de ideas y voy a ir pasando con un objetivo, y es que lo que yo vaya diciendo aquí, según lo que yo diga, pues se entienda y se tenga una intuición de lo que estoy explicando. Naturalmente después, si ustedes se interesan por lo que ha sido el hilo de la explicación, después pueden seguir el PowerPoint, que lo tienen, y entonces pueden ver los esquemas, la lógica de lo que se va diciendo y pueden tener una ocasión para reflexionar sobre lo que yo voy a decir aquí. Bien, la primera parte de la conferencia va a tratar precisamente del hombre en la fe cristiana. Y quiero comenzar por esto para que ya desde el principio nos hagamos una idea precisa de lo que decimos y lo que es esencial en la fe cristiana cuando hablamos sobre el hombre. Esto es, yo creo, el punto de partida. Después, en la segunda parte, nos meteremos en la idea del hombre desde la ciencia. ¿Cuál es la idea del hombre que, según los resultados actuales de la ciencia y la visión científica general, podemos nosotros construir? Por tanto, en primer lugar, vamos a lo que es el hombre desde el punto de vista de la fe cristiana. Fíjense que lo que yo voy a decir ahora pueden seguirlo ustedes más ampliamente en un libro al que me refiero, que es el libro de Luis Ladaria, titulado Antropología Teológica, publicado en la Universidad Comillas y en la Universidad Gregoriana conjuntamente, en Madrid, Roma, no recuerdo bien si es en el año 84, 85, pero es ya un poquitín antiguo, pero se ha reeditado muchas veces, y me refiero en concreto al capítulo 2. Lo que yo voy a decir aquí sobre el hombre es, visto desde la fe cristiana, es lo que dice Luis Ladaria. Luis Ladaria, ya sabrán ustedes, que es el secretario de la comisión de la prefectura para la doctrina de la fe en Roma. Por tanto, es una persona que es el que está velando por las herejías, digamos así, entre comillas, y por tanto es una persona de respeto. ¿Cuál es la idea fundamental que se expone aquí en estas diapositivas, en esta y en la siguiente? Lo voy a comentar. La idea fundamental, que es la idea que expone Ladaria, y es lo que yo siempre he pensado, es que lo básico para la experiencia cristiana del hombre y de Dios es que en la tradición cristiana y en la historia del pueblo de Israel y de la religión cristiana posterior, lo que es fundamental es que el cristiano tiene una experiencia de haber sido objeto de una apelación divina. Dios llama al hombre e interviene en su vida. Y lo llama naturalmente en el espíritu, en su interior, y después también en acontecimientos de la historia. Por tanto, el hombre se siente llamado por Dios. El hombre en el mundo, que en definitiva no sabe con precisión quién es él desde un punto de vista ontológico, físico, real,
pero el hombre en el mundo es el que se siente llamado por Dios. Y este hombre es el que responde en la religiosidad, el que responde a Dios, a esta apelación de Dios, que sí. Esto es la religiosidad, responder a Dios que sí. Y entonces, dejándose llevar en alguna manera por esta fuerza de la respuesta y la fuerza de la presencia de Dios, la apelación de Dios, el hombre entonces confía en que esta, diríamos, llamada de Dios se cumplirá, y la salvación, en alguna manera, o la liberación que está en esta llamada se cumplirá. Y entonces el confiar desde un punto de vista cristiano en la pervivencia más allá de la muerte, en definitiva, es el confiar en la fidelidad de Dios, ¿no? Y el creer que Dios nos va a salvar. Esto es lo fundamental en la fe cristiana. Naturalmente, esta idea de lo que es la fe cristiana hace que nos planteemos también algunas preguntas, como por ejemplo, ahora bien, ¿cómo está hecho el hombre como ser natural? ¿Cuál es su ontología, su modo de ser real? ¿Cómo entender la naturaleza humana? Esto, en principio, no está dado en la fe cristiana. La fe cristiana no contiene una idea física del hombre, una idea filosófica del hombre. La fe cristiana no contiene una respuesta racional, filosófica o científica que explique la naturaleza humana. La fe cristiana, en el fondo, solo es la creencia en la unidad del hombre en el mundo, su capacidad de recibir la apelación interior de Dios, su capacidad de respuesta libre y también en el fundamento de su confianza en la fidelidad para salvar más allá de la muerte. En definitiva, esto es lo que podemos ver más ampliamente en esta lectura a la que me refiero del libro de la Daria. Ahora bien, siendo esto así, también es verdad que los cristianos, a lo largo de la historia, han atravesado por diversas culturas y desde estas culturas han tratado de pensarse a sí mismos y entenderse a sí mismos. Y en función de esta idea que han tenido de sí mismos, entonces han intuido más o menos en qué puede consistir la salvación esta en la que confían. Sin embargo, estas interpretaciones racionales, filosóficas, culturales que han ido surgiendo no son lo esencial de la fe cristiana. Así, por ejemplo, cuando se escribe la Biblia, pues se parte de una cultura hebrea, que hoy en día se ha estudiado mucho. La cultura hebrea no tenía una idea dualista del hombre. Sobre libros de antropología hebrea hay muchos, y se ha estudiado esto a fondo. Después el cristianismo entra en la época grecorromana, se interpreta el cristianismo desde el mundo clásico griego, en el fondo desde la filosofía griega, platónica, aristotélica, neoplatónica, sobre todo en Plotino, en fin, toda la época inicial del cristianismo, y entonces se da una visión del hombre, se introduce en la hermenéutica cristiana una visión dualista, pero esta visión dualista tampoco es la fe cristiana, es una interpretación que ha surgido en un momento de la historia. Hoy en día nosotros tenemos una idea científica del hombre. La ciencia nos dice cosas sobre lo que el hombre es. Esto tampoco, evidentemente, tiene nada que ver con la fe cristiana. Cuando después vamos a hablar de la idea del hombre en la ciencia, pues no vamos a decir que la fe cristiana piensa que el hombre es como la ciencia nos describe hoy. Tampoco lo podemos decir. La ciencia está abierta y el conocimiento está abierto. Por tanto, la fe cristiana no está identificada ni con la cultura hebrea, ni con la cultura grecorromana, ni con la cultura científica actual. Esto me parece a mí que debe tenerse muy en cuenta desde el principio. Ahora bien, lo que vamos a desarrollar a lo largo de la conferencia es algo que también parece de sentido común. Yo por lo menos lo veo bastante admisible. Y es que si nos preguntamos cómo entender hoy al hombre y cómo entender el cristianismo desde una idea del hombre, lo que yo en principio diría es, hombre, pues ¿para qué tenemos que forzarnos y decir que el cristianismo está obligado a entender al hombre desde una cultura grecorromana que hoy en día pues ya ha sido superada por la visión que tenemos del universo en la ciencia y en la filosofía moderna? Entonces lo que parece obvio es decir, admitamos que Dios ha creado el universo y Dios ha hecho al hombre y el universo
tal como hoy en día las ciencias nos describen. Las ciencias, al fin y al cabo, son el esfuerzo, el gran esfuerzo de la razón en este momento de la historia, y es la visión que hasta ahora parece que tiene más garantías, la de la ciencia. Por tanto, ¿por qué tenemos que dar espaldas a la ciencia para buscar otro tipo de explicaciones y decir estas son las explicaciones necesarias para tener una visión religiosa o cristiana del hombre? Yo diría, lo que parece que las circunstancias piden es decir, bueno, vamos a aceptar lo que la ciencia dice. Por tanto, este sería el planteamiento inicial en el cual nos moveríamos. En estas diapositivas, que tienen aquí, las 6, las 7, pues se explica todo esto que estoy indicando ahora, ¿no? Y, en definitiva, la pregunta que nos vamos a plantear en esta conferencia es, por consiguiente, ¿quién es el hombre para la ciencia? He dicho que lo que parece obvio es decir, ¿quién es el hombre? Vamos a ver cómo lo describe la ciencia. Y entonces desde ahí vamos a ver cómo entendemos el cristianismo, si es que es posible, pero que efectivamente lo es. Es decir, la idea que hoy en día nos da la ciencia sobre el hombre no es incompatible con lo que es la creencia cristiana en el hombre y en Dios, que es la que hemos dicho antes, el esquema del hombre que se siente apelado, el hombre que responde y el hombre que tiene confianza en la fidelidad de Dios, que le dará la pervivencia más allá de la muerte. Por tanto, vamos a ver ahora, en primer lugar, cuál es la imagen del hombre en la ciencia, y vamos a reconstruirla poco a poco. En esta reconstrucción yo voy a hacer referencia a cosas que ya expliqué en las dos anteriores conferencias. Por tanto, en algunos puntos no me extenderé mucho porque yo considero que ya los hemos comentado y ya están introducidos en las conferencias anteriores. Pero sí conviene meterlos ahora al hilo de la explicación de cómo aparece el hombre en la ciencia, ir metiendo también estas referencias a cosas que hemos visto antes. Aquí en esta diapositiva, número 8, tienen ustedes una relación de los puntos que vamos a ir desarrollando a continuación. Pero la idea básica de lo que vamos a ver es lo que se contiene aquí en este parrafito, ¿no? Donde decimos, la ciencia explica al hombre en el marco de una concepción monista del universo. Todo lo que el hombre es ha surgido dentro del proceso evolutivo general, que produce la emergencia de la vida, de la sensibilidad conciencia y de la condición racioemocional del hombre y también de la historia en su conjunto. Vamos a ver, por tanto, la segunda parte de la explicación, donde vamos a hablar, perdón, este mando no es el que yo habitualmente uso, es el que me han dado aquí, por eso no lo tengo asimilado y por eso a veces me equivoco, ya disculparán. La segunda parte, por tanto, de lo que vamos a desarrollar es esta. Vamos a hacer una descripción rápida del hombre en el universo tal como es descrito por la ciencia. Yo, como digo, voy a intentar dar una explicación que se entienda intuitivamente, que después ustedes podrán ver más en detalle en las diapositivas y que además apunta a cuestiones que son mucho más complicadas de lo que yo puedo explicar aquí. No es posible, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer aquí es abrir ventanas, abrir intuiciones de lo que se esconde, ¿no? Esto sí que creo que lo podemos hacer y lo que voy a intentar es que en lo que yo diga aquí, que en fin, que las ideas fundamentales se intuyan y se entiendan bien. Bien, en primer lugar, vamos a recordar lo que la ciencia nos dice sobre el universo, que ya lo hemos visto y lo comentamos más a fondo en la primera conferencia. Nosotros constatamos nuestra condición de seres racionales, surgidos evolutivamente, que hemos desarrollado la razón dentro del universo. Nosotros constatamos que estamos en el universo y vemos que este universo está ahí, de hecho, es un factum. El universo está ahí y existe, y nosotros estamos dentro del universo. Por tanto, la razón humana, tal como indicábamos, hace una inferencia básica, que depende esta inferencia de lo que es la razón y cómo funciona la razón. Pero esta inferencia básica es, si el universo está ahí y existe y es real y se mantiene en el curso del tiempo, es porque puede hacerlo, porque puede existir,
Por tanto, en alguna manera, la constatación de algo que existe, que es el universo, nos lleva a lo que es la suposición de su suficiencia. El universo debe estar instalado en una suficiencia. En el fondo es una intuición que, si tuviéramos tiempo de argumentar, veríamos que ya se remonta al pensamiento de Parménides. Por tanto, el universo es suficiente. Nuestra razón postula que es así. Por tanto, cuando en la ciencia nosotros, los hombres, desde dentro del universo, describimos cómo es efectivamente este universo y vamos buscando su suficiencia, en la ciencia, que es la que nos da los datos fundamentales sobre los que pensar, lo que hacemos, en función de las evidencias empíricas hoy en día, es construir la imagen de lo que se llama el modelo cosmológico estándar. El modelo cosmológico estándar que veíamos en la primera conferencia. Es la idea del universo fundada en las evidencias empíricas. Y esta idea del universo es la que nos habla del Big Bang. Se produjo un Big Bang, una evolución de la materia en el curso del tiempo, y después un final del universo que, tal como hoy en día es lo que es más probable, es que el universo se vaya diluyendo, ¿no? Y energéticamente se vaya muriendo, diríamos, ¿no? Por tanto, una enorme energía que nace en el Big Bang, que se desarrolla en el curso del tiempo, da origen a los cuerpos, al universo, pero este proceso irá, diríamos, la energía irá en alguna manera perdiéndose, se producirá una muerte energética del universo. Esto es lo que dice el modelo cosmológico estándar, dejando aparte los detalles, ¿no? Pues bien, esta idea del universo en el modelo cosmológico estándar plantea un problema, que es el problema de su suficiencia. Cómo este universo, que no se sabe de dónde surge y se desarrolla y después parece que va a desaparecer, este universo, ¿dentro de qué sistema o de qué realidad existe? Porque en alguna manera tenemos que encontrar la suficiencia, porque este universo estándar, digamos, no parece tener la suficiencia en sí mismo. Entonces, como veíamos en la primera conferencia, esta problemática es la que daba lugar a que haya una hipótesis en la ciencia, en la filosofía, porque esto es filosofía, no es ciencia pura, es filosofía, haya una hipótesis filosófica sobre los datos que la ciencia ofrece, que es la hipótesis teísta. Hay filósofos y pensadores y científicos que argumentan que el fundamento de este universo, donde habría que situar la suficiencia, sería Dios, una divinidad entendida como creadora. Pero esto no es algo que necesariamente deba ser así, porque es posible también, para la razón, construir una hipótesis atea. Una hipótesis atea que, como decíamos en su momento, se funda sobre todo, pues hoy en día, en la argumentación de los multiversos o multiuniversos, y después también en la teoría de cuerdas, ¿no? Todo esto da una argumentación para ver que podría ser que el universo, en definitiva, fuera un sistema suficiente en sí mismo, que se mantiene en función de una metarealidad, que es la que produciría los multiuniversos, pero que en definitiva daría pie a esta posibilidad de describir el universo sin Dios, diríamos. Por tanto, la conclusión es lo que tenemos aquí, en la parte de abajo de esta diapositiva, que el universo, tal como se nos presenta en la ciencia, no nos resuelve el problema de su suficiencia y nos deja en el fondo en una visión enigmática que no llega al final. Y naturalmente a partir de ahí los filósofos piensan y argumentan, ¿no? El teísmo o el ateísmo, pero el universo tal como se nos presenta es un universo enormemente enigmático. En segundo lugar, la materia. Dentro del universo, la materia, la evolución de la materia y la organización de la materia es lo que propiamente constituye, es decir, entre universo y materia prácticamente no hay diferencias, porque el universo nace con el Big Bang, pero el nacimiento del Big Bang es la enorme energía de radiación que después se va a convertir en materia, la que vemos, en fin, va a dar lugar al universo. Por tanto, la evolución de esta energía primordial del Big Bang a través de la materia en todos sus momentos, esto es lo que llamamos el universo. Por tanto, el universo en definitiva es la materia. Ahora bien, hay una cuestión que yo considero que es muy interesante y a la que yo aquí hago referencia en el PowerPoint, y que en el fondo responde a una cuestión que todos probablemente la hemos intuido, una cuestión intuitiva, y es que dentro de un universo que nace como una enorme radiación, y hay cabe pensar que no hay puntitos o partículas ahí, sino que es una enorme radiación donde no hay diferencias, esta enorme energía que surge,
después va dando lugar a lo que es nuestro mundo. Y nosotros vemos ahora que yo tengo un cuerpo estable, me voy a dormir y al día siguiente soy el mismo, aquí está este atril, aquí está esta mesa, hay una materia firme y definida que existe y es la que en definitiva ha dado lugar a lo que es el universo que vemos. Y claro, y la pregunta que es muy interesante responder es, bueno, este mundo más o menos estable, porque también está evolucionando, que son nuestros cuerpos y nuestra realidad, este universo, ¿cómo nace y cómo se constituye? Para entenderlo es importante el tener en cuenta una distinción que se da hoy en día en la mecánica cuántica y en la ciencia en general, la imagen física que tenemos del universo, de dos tipos de materia, que en el fondo son la misma, porque en el universo solamente hay un tipo de materia. Un tipo de materia, que es lo que llamamos la materia bosónica, y otro tipo de materia, que es la materia que llamamos fermiónica. En el fondo, después del Big Bang, se fue produciendo, a medida que evoluciona en el tiempo y se va enfriando, la energía de radiación inicial se va dividiendo en pequeñas vibraciones o cuerdas que tienen sus características, es decir, que vibran de un cierto modo. La materia primordial que constituye el universo, por tanto esta materia inicial, tiene unas propiedades. Y esto hay que entenderlo bien, porque esto está hoy en día en la base para explicar la sensibilidad y la conciencia y también en el fondo para explicar los seres vivos y el hombre. Esta materia primordial que constituye el universo tiene unas propiedades muy peculiares que, como indicaré ahora, no son las que se cumplen en nuestro mundo físico ordinario, el que nosotros vemos, los objetos que están aquí, etc. ¿Cuáles son estas propiedades de esta materia que llamamos bosónica? Pues estas propiedades serían aquellas que en el fondo pertenecerían a la materia primordial, a la ontología de la materia primordial. ¿Cuáles serían estas propiedades? Estas propiedades, en la diapositiva siguiente, donde seguimos hablando de la materia bosónica y la materia fermiónica en estas dos columnas, aquí en la parte de atrás, en la diapositiva 12, en la última, al fondo de esta columna, en la parte última, en el último recuadro, tenemos aquí las propiedades cuántico-primordiales manifiestas en la materia bosónica. ¿Cuáles son estas propiedades? Hay otras, la materia primordial, pero ¿cuáles son estas propiedades? Pues son una propiedad que se llama la coherencia cuántica, y es que la materia bosónica, que también son partículas y son vibraciones individuales, en ciertas condiciones la materia bosónica pierde, las partículas pierden su individualidad y forman una unidad, forman un campo unitario. Así, por ejemplo, la luz, que la luz son bosones, ¿no? Los fotones pueden ser partículas cuando chocan con cuerpos, pero la luz puede estar en un estado electromagnético de campo, donde no hay diferencias. La luz no son como bolitas que van por ahí corriendo, ¿no? Sino que es un estado electromagnético de campo. Entonces, esto es lo que llamamos la coherencia cuántica. La otra propiedad es la superposición cuántica, que es una propiedad que tiene que ver con el hecho de que la materia que está en estos estados primordiales, en ocasiones está en un estado que es susceptible de derivar a una concretización u otra. Por eso se dice que la materia en estado cuántico, en ocasiones, o los sistemas cuánticos, están en superposición en relación a diversas opciones, diríamos, que pueden tomar. Por ejemplo, un electrón en su órbita es una vibración, pero que puede colapsarse en muchos puntos. Y en este sentido estaría superpuesto a su colapso en diversos puntos. Al mismo tiempo, hay otra propiedad que es la indeterminación cuántica, que tiene que ver con el principio de indeterminación de Heisenberg, y es que la materia primordial, cuando evoluciona de un estado a otro, no lo hace de manera determinista absoluta. Todo esto fue muy discutido, Einstein no lo admitía, David Bohm tampoco, en fin, ahí hay mucho problema, pero hoy en día por lo general se piensa que es así. Y después hay otra propiedad más sorprendente, que es la propiedad que llamamos acción a distancia. Esto se conoce, o por lo menos se discute desde un artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, por eso se habla de los efectos EPR, que publicaron en el año 1935, donde venían a decir
que si una partícula o una vibración se dividía en dos vibraciones relacionadas y se separaban a millones de años luz, si nosotros interveníamos sobre una de las vibraciones, por ejemplo, polarizando la vibración o lo que fuera, entonces simultáneamente tenía que darse un cambio en la otra. Se producía una acción a distancia, o lo que se llama una causación no local entre sistemas cuánticos que están separados, sin embargo hay una interacción y una unidad. Esto hoy en día está muy conocido y se publican sobre esto muchísimos artículos. Por tanto, es una cuestión fundamental, ¿no? Por tanto, la materia bosónica es una materia que se ha fraccionado después del Big Bang, pero en esta materia bosónica se pueden recuperar propiedades de campo, propiedades de coherencia cuántica, que es muy difícil que se den en el otro tipo de materia, que aquí tienen en la otra columna, que es lo que llamamos la materia fermiónica. La materia fermiónica es, naturalmente, la misma materia primordial del universo. No hay dos tipos de materia. Pero la materia fermiónica tiene un tipo de vibración que hace que las partículas que responden a este tipo de materia fermiónica sean vibraciones que difícilmente entran, por ejemplo, entre sí para formar coherencia cuántica. No forman una coherencia, una armonía entre ellas, de tal manera que se pierda la individualidad. Y ponemos un ejemplo que yo creo que es intuitivo. Nosotros hablamos del átomo, aunque el átomo concebido según el modelo de Bohr, que hoy en día se reinterpreta de una manera cuántica más profunda que lo que dijo él en 1915, en el átomo de Bohr los electrones en torno al núcleo están en sus orbitales y cada electrón está en su orbital y es una vibración que llena ese orbital, pero en el átomo existen muchos orbitales, todos estructurados, donde están las diferentes vibraciones. Cada vibración pertenece a su orbital y no se diluye con las otras, no se forma algo así como un plasma. Si los electrones no tuvieran esta dificultad en formar coherencia cuántica, los cuerpos desaparecerían y el universo sería una especie de universo de plasma. Por tanto, la materia fermiónica es la que tiene unas propiedades de vibración que son las que han hecho posible que esta materia fermiónica, que básicamente son protones, electrones y neutrones, vaya organizándose entre sí, formando los átomos, según las leyes de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, que son la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces, según esas fuerzas, esta materia fermiónica se ha ido organizando y así aparecen los cuerpos. Y aparecen minerales, donde el mineral es sólido y yo tengo un cuerpo que gracias a esto yo puedo construir mi biografía personal y puedo vivir mi vida porque tengo un cuerpo. Un cuerpo que en gran parte está sometido a determinismos. Este tipo de objetos que surgen por esta materia fermiónica en el curso del proceso de la evolución del universo es el que ha dado lugar al mundo que nosotros vemos, a nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, y este mundo, que es el mundo clásico, es el que describió Newton. Newton describió este mundo. Y aquí viene lo interesante, es que si estudiamos desde un punto de vista físico las relaciones, los sistemas de interacción que existen entre estos objetos que se han formado en el mundo clásico, en el mundo newtoniano, por ejemplo, entre yo y esta mesa, entre yo y este pupitre, pues no se cumplen las propiedades cuánticas primordiales. Entre yo y este pupitre no hay coherencia cuántica, ni hay superposición. Es decir, no se cumplen las propiedades cuánticas primordiales. Pero, sin embargo, la materia, yo con mis electrones, estoy hecho de materia que en el fondo estas vibraciones sí que responden a las propiedades primordiales de la materia. Lo que ocurre es que los objetos que han surgido en el mundo clásico, que son yo, esta mesa, aquel árbol, aquel planeta, etc., estos objetos ya entre sí no tienen interacciones que respondan a estas propiedades básicas. ¿Me explico? Esto es muy interesante porque esto es lo que nos permite explicar por qué existe el mundo que vemos. Un mundo que ha surgido de una radiación inmensa en el Big Bang. ¿Cómo es posible que se haya pasado de una cosa a otra? Lo que ocurre es que en el universo actualmente no solo existe materia fermiónica, no solamente existe el mundo
clásico, el mundo de los cuerpos en el que nosotros nos movemos, en el que ha surgido mi biología, mis sentidos, etcétera, sino que además existen ámbitos de la realidad donde lo que se cumplen son los estados bosónicos o el tipo de partículas bosónicas, donde es muy fácil que se produzca coherencia cuántica y estas propiedades más primordiales de la materia. Por tanto, en el fondo del universo, tal como hoy en día sabemos en la física, no es un universo clásico, newtoniano. En el fondo, el universo newtoniano ha sido reinterpretado desde la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica nos dice lo que es la verdad de la materia. Y la mecánica cuántica, de alguna manera, nos hace entender por qué ha surgido el mundo en que nosotros estamos. Bien, todo esto hace referencia a estas ideas que acabo de comentar. En la diapositiva 14, comenzamos una nueva observación, que es la vida y la sensibilidad-conciencia. Claro, ¿esto qué significa? Pues que en la historia del universo, pues claro, han surgido los planetas, las galaxias, todos estos escenarios de materia fermiónica, de objetos sólidos, estables, más o menos estables, porque todo evoluciona, ¿no? Y en este proceso, diríamos, de la evolución general, se ha producido la vida. Y cuando nosotros describimos la vida, vemos que en la vida hay dos aspectos. La vida, por una parte, supone que un organismo viviente tiene una estabilidad. Yo, por ejemplo, como ser humano, tengo una estabilidad, tengo un cuerpo, una permanencia. Por tanto, en alguna manera, yo estoy hecho por un tipo de materia fermiónica que ha dado lugar a mi estabilidad y yo me mantengo, me voy a dormir y al día siguiente soy el mismo, etc., ¿no? Sin embargo, los seres vivos no solamente tienen un cuerpo, diríamos, sino que los seres vivos, curiosamente, han producido evolutivamente la emergencia de esto que llamamos la sensibilidad y la conciencia. Es decir, no sabemos cuándo, pero en alguna manera, dentro del proceso evolutivo, en un determinado momento, apareció esto que llamamos la capacidad de sentir, que complejizándose en el proceso evolutivo a través de las diversas especies animales, etc., ha dado lugar al sistema nervioso y ahora a nosotros. Pero en algún momento ha surgido lo que llamamos la sensibilidad, que la sensibilidad complejizada es lo que da lugar primero a lo que sería ya en los organismos pluricelulares lo que son los sistemas de los sentidos internos y externos, la centralización de todo esto en una sensación global de conciencia en los seres vivos, la aparición de un sujeto psíquico que responde al medio a partir de esta sensibilidad, y todo este proceso, diríamos, que nosotros constatamos, porque de hecho se ha dado, ha surgido de este hecho de que en un determinado momento, de manera muy primordial y básica, muy inicial, surgió esto que llamamos sentir. ¿Cuál es? Porque claro, el presupuesto de la física y de la ciencia es que este, diríamos, proceso físico que lleva a la emergencia de la sensación es un proceso que en el fondo se explica dentro de la unidad del universo. Porque en el universo durante muchísimos miles de millones de años no había vida. No había sensibilidad, no había seres con sensibilidad, solamente había universo físico. En un determinado momento aparece la vida. Aparecen las primeras células, etc. Hoy en día cabe suponer que estas primeras células, al comenzar, al principio, eran sistemas puramente mecánicos, deterministas, algo así como los virus, pero no había sensibilidad. Pero en un determinado momento de la evolución de la materia, de la materia en la vida, por tanto en las células, en un determinado momento debió de producirse la aparición de esto que llamamos la capacidad de sentir. Este es el supuesto. Entonces, la gran cuestión científica es decir, ¿qué imagen puedo yo tener de lo que es el universo físico, de lo que es la materia física, de lo que es el mundo físico, de tal manera que la idea que yo tengo del mundo físico me permita entender, me permita dar una explicación al hecho de que haya surgido esto que llamamos la capacidad de sentir y la conciencia? Hay que dar una explicación. Es decir, dicho de otra manera, hay que buscar cuál podría ser el soporte físico de esta
cualidad que surge, que emerge en el proceso evolutivo, que es la capacidad de sentir. ¿Se entiende esto? Es la gran cuestión. La discusión sobre esta cuestión, etcétera, el intento de explicar el mundo psíquico y sobre todo el mundo psíquico evolucionado en animales superiores y en el hombre, en alguna manera es lo que ha acabado planteándola en el curso de la historia de la filosofía y del pensamiento, el dualismo. Si la imagen que tenemos del mundo físico no me permite entender cómo surge este mundo de la sensibilidad y de la conciencia, si yo tengo una imagen física de la materia que no me permite entender cómo surge el mundo psíquico, entonces pues se llega a lo que muchos han llegado, ¿no? Y es a decir, el mundo psíquico, la conciencia, todo esto viene de otro tipo de realidad. Y hay un dualismo en la producción de lo que es el mundo de la vida. ¿Se entiende? Claro, lo que hoy en día es interesante, y a esto apunto, porque no tengo tiempo de explicarlo a fondo, porque lo que estamos diciendo en una conferencia así, se pueden apuntar perfiles, pero nada más, ¿no? Pero una cosa que es muy interesante que ustedes conozcan, y por esto he dicho antes lo de la materia bosónica y la materia fermiónica, es muy interesante que ustedes conozcan que hoy en día se está apuntando muchos científicos de una manera creciente, porque estas posiciones ganan adeptos, aunque es una cuestión todavía discutida, pero hoy en día se está llegando a una explicación del origen de la conciencia y de la sensibilidad, es decir, de esta capacidad de sentir que tienen los seres vivos, los animales y nosotros también, a partir de la materia esta primordial que he dicho, la materia que en alguna manera presenta estas cualidades de coherencia cuántica, de superposición cuántica, de indeterminación cuántica y de acción a distancia. Es decir, la mecánica clásica como tal y el sistema de interacciones entre los objetos del mundo clásico han dado lugar, en alguna manera, a un modo de entender los seres vivos y el cerebro, el funcionamiento del cerebro, que podríamos llamar mecanoclásico, donde lo que prima es la determinación y el mecanicismo. Las neuronas son sistemas, en el fondo, macroscópicos, las conexiones sinápticas pasan de un lado a otro, las corrientes de neurotransmisores, todo en el fondo son objetos que se interpretan como clásicos y producen unas interacciones deterministas a través de los circuitos neurales, etcétera, que son los que producen la conducta. Ahora bien, esta explicación, diríamos, mecanoclásica, que en el fondo es determinista o va llevado al determinismo y a concepciones robóticas del hombre. Hoy en día la versión moderna de estas concepciones robóticas del hombre son las teorías computacionales del hombre. Entonces, esta, diríamos, manera de ver las cosas, limitada a la mecánica clásica, hoy en día se ve que no da una explicación del psiquismo y se busca la explicación en los principios y las propiedades de esta materia primordial que describe la mecánica cuántica. La idea que introduce lo que hoy en día podríamos llamar neurología cuántica, la idea que introduce esta intuición nace con la idea que ya se ha estudiado esto históricamente, que ya comenzaron a tener los primeros grandes maestros de la mecánica cuántica, como fueron el mismo Niels Bohr, como fue Schrödinger y otros del tiempo que discutían todo esto, y en alguna manera ya intuían que probablemente esta comprensión de la materia que ellos estaban introduciendo en el fondo representaba la explicación del psiquismo. Y esta idea, diríamos, de que las propiedades cuánticas de la materia en el fondo explicaban el psiquismo, es la que llevó, con esto ya avanzamos, es la que llevó en lo que llamamos la neurología cuántica, en primer lugar a la llamada hipótesis de von Neumann-Stabbe, que ya saben ustedes que von Neumann es el gran ingeniero que después de la intuición de Turing, que en el año 35 y en los años 50 creó el primer ordenador.
ocupa un lugar primordial en la historia de la computación, von Neumann. Porque von Neumann es el que introdujo la hipótesis que se llama hoy en día hipótesis de von Neumann-Stapp, porque después Stapp fue un autor que corroboró y contribuyó a difundir las ideas de von Neumann. Y la hipótesis esta de von Neumann-Stapp, lo que en el fondo viene a decir es simplemente: dado que entre las propiedades de la actividad psíquica, sobre todo de los animales superiores y del hombre, que son sobre todo la sensación de campo, la sensación holística que tenemos de nuestro propio ser. Yo tengo una sensación de mi cuerpo como una unidad total. Yo muevo las manos y tengo la sensación de una unidad, muevo los pies e igual, ¿no? Y al mismo tiempo abro los ojos y tengo la sensación de estar en el mundo, de penetrar en el mundo a través del patrón de luz. Esta sensación de campo que tienen los seres vivos es una sensación propia que en principio no solamente se da en nosotros, sino que también en alguna manera la tienen los animales, no de una manera reflexionada ni nada, pero de hecho la tienen. Por tanto, estas propiedades de la vida psíquica y de los seres vivos desde el punto de vista de su psiquismo, que son la indeterminación, porque obran con una flexibilidad, se adaptan al medio, lo que es la libertad en el fondo en el caso humano, después la sensación de campo y también lo que llama Edelman la unidad de la conciencia. Estas propiedades, que son las propiedades del mundo psíquico, no es posible explicarlas por la mecánica clásica. Y entonces von Neumann dijo: sin embargo, la mecánica cuántica y la idea que tenemos de la materia primordial, estas propiedades de coherencia cuántica, de superposición cuántica, indeterminación y acción a distancia, son propiedades que tienen un paralelismo muy grande con lo que es la experiencia psíquica. Por tanto, hay que tomar la posición de decir: probablemente la explicación está ahí. Probablemente en el mundo cuántico tenemos la explicación de estas propiedades del mundo psíquico. Y esto es lo que se llama la hipótesis von Neumann-Stapp, que es una hipótesis heurística, de búsqueda, pero no dice exactamente cómo y de qué manera en los seres vivos se darían estos procesos o estos estados cuánticos. Porque lo que describimos en los seres vivos de manera objetiva son las neuronas, su cuerpo, etc. Y nos movemos en un mundo clásico, de interacciones clásicas. Sin embargo, cómo y de qué manera dentro de los seres vivos están teniendo lugar estos procesos de materia primordial cuánticos que serían aquellos que explicarían el psiquismo. Esta es la pregunta, que es una cuestión que hoy en día todavía está abierta. Sin embargo, a esta cuestión abierta ha respondido hoy en día una de las hipótesis, que es la que más fuerza ha tenido y que la que es discutida, que es la hipótesis que se llama la hipótesis de Hameroff y de Penrose, la hipótesis Hameroff-Penrose. Esta hipótesis, que yo ahora simplemente perfilo para que sepamos que existe, ¿no? Pero no tenemos tiempo de comentar a fondo, esta hipótesis de Hameroff-Penrose lo que viene a decir es que sería en una estructura que existe dentro de las neuronas, que es lo que se llaman los microtúbulos. O sea, todas las células, no solamente las neuronas, desarrollaron lo que se llama el citoesqueleto, que es una estructura para dar soporte y fuerza a sostenibilidad a la célula y a los animales unicelulares. Entonces, dentro del citoesqueleto habría aparecido unas estructuras que se llaman los microtúbulos, que son como una especie de fibras vacías por dentro, casi vacías, ¿no? Que están rodeadas por una especie de gránulos o como una mazorca de maíz, que se llaman los dímeros de tubulina. Y entonces en relación con estos microtúbulos es donde se producirían estos estados de coherencia cuántica, donde se aplicarían estas propiedades primordiales. Entonces, siguiendo el hilo conductor de esta hipótesis, que después ha sido avalada por Penrose, el gran Roger Penrose, que es un autor muy importante hoy en día, catedrático de física teórica en la Universidad de Cambridge, y en fin, muy conocido, es una gran personalidad, no es premio Nobel, pero podría serlo, ¿no? A no ser, como tiene teorías un poquitín así atrevidas, ya no se lo darán, ¿no? Pero es una persona de categoría, Penrose. Por eso la interpretación física de las ideas de Hameroff la ha dado Penrose para aportar la teoría física que explicaría lo que dice Hameroff.
Entonces, según esto, para que lo intuyamos, lo que llamamos el estado de conciencia, yo tengo una sensación de mi cuerpo, ¿no? Y tengo una sensación de unidad, una conciencia, pues esto en el fondo estaría producido porque dentro de un cierto sistema de neuronas, que es el que crea mi conciencia y la visión de una imagen visual o de un sonido, etcétera, las estructuras de neuronas que estarían conectadas entre sí, clásicamente, activarían dentro de ellas estos microtúbulos que entrarían unos con otros en un sistema de coherencia cuántico por acción a distancia, por los efectos EPR que he mencionado antes. Entonces, yo tengo conciencia, según esto, y los animales igual, porque en mi cerebro un conjunto de estructuras o microtúbulos que están dados ya desde los animales, desde los seres vivientes primitivos, las células, animales unicelulares, estos microtúbulos entrarían entre sí formando un estado de coherencia cuántica que en alguna manera estaría formado por acción a distancia. Entonces, este sería el principio que explicaría el psiquismo, tanto en los animales como en nosotros. Por tanto, ¿esto por qué lo digo y cuál es la conclusión de esto? Pues la conclusión de esto es que hoy en día la ciencia está llegando a ofrecer hipótesis muy verosímiles para explicar algo que hasta ahora era lo que daba origen a los dualismos. Y es que, desde el punto de vista de la materia y del mundo físico, vemos que el mundo físico tiene propiedades y características que abren la vía para explicar lo que es el psiquismo y para explicar cosas que antes daban lugar a decir la física no puede explicar lo que son los seres vivos y hay que recurrir al dualismo. Bien, vamos ahora a pasar a una cuestión siguiente, que es la razón emocional humana. Y voy a comenzar haciendo una referencia a la mente animal. Si esto es así, y yo pienso que es una hipótesis al menos probable y defendible, si es así que esta capacidad de sentir o esta sentisciencia comenzó a formarse en animales unicelulares, cuando aparecen los microtúbulos, etcétera, cuando aparecen lo que llamamos los animales pluricelulares, entonces en ellos se organizan los sistemas sensitivos. La visión, el olfato, aparece toda la organización de los diferentes sentidos, que al principio son radiales, están desunificados, con bucles neurales en un sitio o en otro, pero al final se produce la unificación en el cerebro de todos los sistemas de sensación que el animal tiene. Y en el cerebro las sensaciones producen una activación, que esta activación en el mismo cerebro conecta con las acciones y el animal siente y en función de las sensaciones actúa y se adapta al medio. Por eso el cerebro es el lugar donde se coordina la información con la respuesta, podríamos decir, ¿no? Entonces, un animal superior, pues, ¿qué es un animal superior? Pues un animal superior es un animal que ha desarrollado un sistema nervioso donde a través de sus sentidos recibe la activación o produce la activación de lo que se llaman unos engramas o unas redes de neuronas en el cerebro, cuando tiene una imagen, cuando tiene una sensación, un sonido, y la activación de estas redes neurales conecta con una respuesta. En los animales muy primitivos, anfibios por ejemplo, la conexión de estas activaciones del cerebro a través de los sentidos y las respuestas es prácticamente automática. Por eso los neurólogos suelen decir que el sistema de los animales primitivos prácticamente es un sistema sensorio motriz, la sensación y la motricidad que van conectadas. Ya en animales superiores, como por ejemplo en los mamíferos, pongamos el ejemplo de los perros, que son los animales que todos conocemos, lo que se produce es una ampliación del cerebro con las masas de neuronas que aparecen ya en las zonas del córtex, va creciendo el córtex, etc. Y en animales de ese tipo ya superiores, lo que se da es una aparición de la memoria, que ya en alguna manera está dada antes, pero se produce de una manera ya, diríamos, muy clara. Cuando un animal tiene una experiencia, en alguna manera en su cerebro queda registrado un engrama, un sistema de neuronas, un pattern, diríamos en inglés, que
en alguna manera registra esta experiencia. Y el animal después es capaz de reproducir, cuando pasa el tiempo es capaz de reproducir, de hacer presente esta experiencia. Es decir, este engrama que ha grabado en una experiencia en tiempo real. Y cuando el animal va registrando en su memoria las experiencias pasadas y se encuentra en el presente, entonces por un conjunto de links o conexiones que se van dando entre estos engramas o activaciones o circuitos neurales, entonces es cuando el animal puede conectar el presente con el pasado. Y voy a poner un ejemplo que permite intuir todo esto. Nosotros vemos a un perro, que todos conocemos lo que el perro es, y tal como nosotros podemos interpretar desde este punto de vista, el perro ve a su amo en tiempo real. Ahora tiene una imagen de su amo, el olor, ve a su amo en tiempo real. Pero cuando está viendo a su amo en tiempo real, el perro está activando por una serie de conexiones los engramas que le hacen en alguna manera activar y recordar en este momento a su amo dándole de comer, su amo acariciándolo, su amo que va a pasear con él, etc. Y todo este conjunto de representaciones que el animal tiene, el perro tiene en este tiempo real, esto es en alguna manera la representación que el perro tiene de su amo. Y entonces el perro actúa no solamente en función de lo que ahora ve, sino en función del pasado. Esto es lo que el gran neurólogo Gerald Edelman llama the remembered present, el presente recordado. Cuando aparece la memoria, a través de la memoria, en el presente se activa el pasado. Y entonces el animal funciona así. En el fondo el animal funciona, la mente animal, por una combinatoria de imágenes. Así es como funcionan los animales que conocemos. En el fondo es una combinatoria de imágenes. Yo creo que la explicación mejor que se da de todo esto es la de Edelman. Pues bien, supuesto esto, se ha estudiado hoy en día y se ve en etología y en los estudios que se han hecho que la mente animal, funcionando así por esta combinatoria de imágenes, la mente animal hace abstracciones, la mente animal tiene conceptos generales o abstracciones, la mente animal es capaz de anticipar el futuro, la mente animal es capaz de hacer inferencias lógicas, y un perro las hace, ¿no? Si el amo me hace esto es que me va a llevar a pasear, y el perro anticipa el futuro perfectamente, ¿no? Es decir, aparece todo lo que es la mecánica de la mente animal. Todo esto es lo que tenemos explicado en estas diapositivas que después ustedes pueden ver. Aquí tenemos la teoría de Edelman, que es lo que acabo de explicar ahora. Y dentro de este proceso, de esta mecánica, diríamos, de lo que es la evolución de la mente animal, hay un momento en que nos tenemos que preguntar, que es una cuestión que hoy en día la ciencia también se plantea, y es una cuestión decisiva. En todo este proceso, ¿cómo aparece el hombre? ¿Cómo aparece la razón humana? ¿Cómo aparece lo que es específico de la condición humana? Que es la racionalidad y las emociones que van unidas con la racionalidad, es decir, lo que llamamos la mente humana racioemocional. ¿Cómo se produce evolutivamente? Naturalmente la ciencia tiene que plantearse esta pregunta y tiene que dar una respuesta. Hoy en día hay diversas teorías que están puestas aquí para dar una respuesta a este origen evolutivo de la razón, que son la teoría de la inespecialización biológica de Gödel, la teoría del trabajo marxista, la teoría de la socialización-lenguaje, en fin, la teoría biológico-etológico-evolutiva de Lawrence y de Rupert Riedel, y la teoría de la hiperformalización biológica de Zubiri. Yo pienso que la teoría de la hiperformalización biológica de Zubiri, que no está en contradicción con todas estas otras teorías, sino que al mismo tiempo las podemos admitir todas en bloque. Pero la teoría de la hiperformalización biológica de Zubiri, que tuvo una anticipación en Sherrington, pero muy primitiva, es, a mi modo de ver, la propuesta más convincente sobre lo que pudo pasar en la mente humana para que emerja la razón, para que surja la razón. ¿En qué consiste la teoría de Zubiri? Ahora lo voy a comentar muy rápidamente, pero lo tienen ustedes explicado en esta diapositiva. ¿Qué es lo que dice Zubiri en el fondo? Pues lo que dice Zubiri en el fondo es que la mente animal
Lo que caracteriza a la mente animal, que es lo que hemos visto antes, es un tipo de respuesta al medio que podríamos llamar signitivo o instintivo. El animal recibe un estímulo y por unos automatismos responde, que pueden ser más o menos complejos según la altura de la especie animal, ¿no? Por tanto, lo que caracteriza, diríamos, la conducta animal es la respuesta a los estímulos como puros estímulos, de lo que Zubiri llama la estimulidad. En cambio, en la especie humana, lo que se habría dado es, por razones neurológicas, por evolución del sistema nervioso humano, habría surgido un estado del psiquismo humano, que Zubiri llama la hiperformalización, que haría que el animal humano, por primera vez, por su misma, diríamos, contextura neurológica, fuera el primer animal, diríamos, que cuando se encuentra a los estímulos y observa las cosas, no las observa como puros estímulos. El animal está distraído ante el mundo, sino que el animal humano sería aquel que se fija en las cosas y las observa y las ve como realidades. El animal humano, en alguna manera, sería el que por primera vez ha comenzado a contemplar el mundo como realidad y a interesarse por él. Entonces, esto se produciría en Zubiri por el estado de hiperformalización. Y al estar el hombre en este estado, diríamos, de hiperformalización que permite esta aprehensión de las cosas como realidades, por eso Zubiri describe al hombre como animal de realidades, entonces es cuando se daría un paso decisivo en todo esto, y es que el animal humano que contempla las cosas como realidades sería aquel ser psíquico que es capaz por primera vez de darse cuenta de que las cosas reales que está observando son reales como estructuras, como sistemas de interacción. Y aquí aparece en el pensamiento de Zubiri una idea, que es la idea de estructura, que es una idea muy fundamental. Por tanto, en el fondo el ser humano, ¿qué sería? Sería aquel que por evolución, al llegar a este estado de hiperformalización que le permite ver el mundo como realidad, ha llegado a estar en condiciones de entender que el mundo es una estructura y entonces comienza a intentar representarse el mundo como estructura para sobrevivir ante él. Y este análisis y reflexión sobre el mundo como estructura es lo que llamamos la razón. Por tanto, en síntesis, lo que vengo a decir es que hoy en día, en psicología cognitiva, en filosofía, usando los datos que proporciona la ciencia, la etología, se hacen hipótesis y explicaciones convincentes de cómo pudo aparecer y emerger en el proceso evolutivo eso que llamamos la razón. La teoría de Zubiri, a mi modo de ver, es la mejor formulada. Yo no conozco otra, ni en Damasio ni en Edelman, que se pueda comparar. Lo que pasa es que es desconocida, porque claro, ha escrito en España y los neurólogos extranjeros la desconocen. Pero así es, y es lo que yo expongo. Bien, entramos por tanto en la tercera parte, donde vamos a ir más rápidos, porque vamos a recoger ideas que ya vimos en las conferencias anteriores, pero que ahora las actualizamos para conectarlas con todo esto. En primer lugar, el título de esta parte es El hombre, descrito por la ciencia, que es el que acabamos de ver, abierto al enigma metafísico y a la existencia de Dios. Por tanto, hoy en día nosotros, por lo que es la reconstrucción científica del proceso evolutivo, nosotros podemos llegar a explicar cómo ha aparecido eso que llamamos la sensibilidad-conciencia, el hecho de que nosotros sintamos y tengamos una vida psíquica, una autoexperiencia, los animales igual, cómo dentro de este proceso evolutivo ha aparecido la razón, y este hombre, diríamos, racional, que ya siente su propio cuerpo, siente el mundo e intenta estudiar y conocer el mundo por este análisis de estructuras, por este análisis de lo que es, diríamos, la realidad entendida como un sistema de interacciones y de estructuras, ese hombre racional que se coloca ante el mundo es el que, en definitiva, esto es lo que nosotros sabemos y decimos, este hombre es el que está apelado por Dios, tal como decíamos antes. Este hombre natural que ha surgido de una manera unitaria y monista dentro del proceso del mundo es el ser al que Dios ha apelado en el espíritu, como decíamos al principio.
Esta apelación irrumpió en la especie humana en un momento de su historia. ¿Fue en el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, Neandertal, Homo sapiens sapiens? Pues en realidad no lo sabemos. Pero sabemos que en un determinado momento de la historia humana apareció esta apelación interior de Dios, que instaló al hombre ya en esta dimensión sobrenatural. Pues bien, el hombre situado en el universo, fundado en sus emociones y en su razón, es el que, como veíamos en la conferencia primera y en la segunda, orientado por la razón y además alentado por esta llamada interior de mistérica, de esta presencia de Dios que apela, del hombre movido por estos elementos en la historia, es el que ha quedado abierto a dos posibles hipótesis metafísicas que explicábamos en las conferencias anteriores. Un universo fundado en la divinidad creadora, y hay argumentos para pensar que el fundamento del universo podría ser una divinidad, pero al mismo tiempo la posibilidad de un universo puramente mundano, sin Dios. Esta posibilidad también queda abierta a la razón, en este universo enigmático al que antes hacíamos referencia. Pues bien, como veíamos, al terminar la primera conferencia y a lo largo de toda la segunda conferencia, en este universo enigmático que podría ser un universo fundado en la divinidad, pero también un universo puramente mundano sin Dios, el hecho crucial, el hecho definitivo, el hecho, diríamos, dramático que plantea el modo de razonar ante lo metafísico es el problema del silencio de Dios, que tenemos planteado aquí. El silencio de Dios, que como veíamos en las anteriores conferencias, es un silencio ante el conocimiento y es un silencio ante el drama de la historia. Ante esta dramática situación del hombre en el universo, abierto al enigma del universo y abierto al gran problema de pensar si tiene sentido aceptar un Dios que está en silencio ante el conocimiento en el enigma del universo y ante el drama de la historia, que es lo que exponíamos antes, una posibilidad viable y legítima que el hombre tiene naturalmente es la de construir una visión atea o mundana, puramente mundana, sin Dios del universo. Y veíamos, a veces en estos estrados hay que ir con cuidado porque más de un profesor o un conferenciante ha muerto, digamos, por una caída tremenda, ¿no? Pues esperemos que no nos pase lo mismo. Entonces, esta diapositiva, que ya la veíamos y la he puesto aquí también, es la que en alguna manera muestra cómo efectivamente el ateísmo es una argumentación, un modo de tomar posición ante el silencio de Dios. Todo esto ya lo explicábamos. Al mismo tiempo, también es posible que la razón humana, el hombre racional, en sus emociones, considerando el universo y considerando el enigma del universo, y sabiendo que Dios está en silencio y viendo la problemática que supone el silencio de Dios, sin embargo el hombre también puede tomar una actitud religiosa que es la que explicábamos en la última conferencia, una actitud religiosa o una religiosidad natural que en el fondo se funda siempre para superar el sinsentido en Dios del silencio de Dios, se funda siempre en lo que explicábamos en la conferencia anterior, que era la aceptación del Dios oculto y liberador. Toda religiosidad natural, todo hombre que desde dentro de un universo en que Dios está en silencio, todo hombre que advierte el drama de su indigencia, etc., el hombre en el mundo que acepta a Dios siempre lo hace aceptando un Dios oculto y liberador. Este es el sentido de la religiosidad natural, que es lo que en la anterior conferencia llamábamos el universal religioso. El universal religioso es esta aceptación del Dios oculto y liberador. Pues bien, veíamos también en la anterior conferencia cómo el hombre que desde un punto de vista natural puede también tomar legítimamente, de la misma manera que el ateísmo es posible, también es posible que el hombre tome una actitud religiosa en lo que es esta toma de posición que llamamos la religiosidad natural, creyendo en un Dios oculto y liberador. Pero además, para los que conocemos el cristianismo y hemos tenido contacto con la doctrina de Jesús, con los hechos y las palabras de Jesús, para los cristianos, este creer en el Dios oculto y liberador tiene un sentido mucho más profundo, porque lo que nosotros vemos que nos revela el misterio de Cristo, que es la síntesis de lo que Jesús dice, de lo que Jesús nos comunica, para desvelar en alguna manera el eterno designio de Dios en la creación del mundo para la salvación del hombre,
lo que en alguna manera en el cristianismo aceptamos es que en el misterio de Cristo Dios nos dice que efectivamente ante la historia y ante el universo Dios ha querido aceptar la kenosis de sí mismo que se nos manifiesta en la cruz, la divinidad que llega al anonadamiento de sí misma en la cruz, pero al mismo tiempo el Dios que resucita, el Dios que no es el Dios que queda siempre en la cruz, sino el Dios que se nos manifiesta como Dios liberador. Por tanto, este elemento básico del cristianismo también nos refuerza y nuestra razón puede verse urgida por el encuentro con el cristianismo y la valoración del cristianismo a abrirse a esta esperanza de que es posible creer que detrás de un universo en que no vemos a Dios, sin embargo, existe un Dios oculto y liberador, el Dios que se nos ha manifestado en el misterio de Cristo. Bien, esto es sobre esta materia. Y después, en esta última parte, en el punto 5, aquí lo que he hecho ha sido describir dentro de esta dinámica cuál es entonces, según todo esto que vamos diciendo, la vivencia humana, holística y religiosa del universo. Si el hombre es el que estamos describiendo, que es el hombre que describe la ciencia, el hombre que por el proceso evolutivo surge con su razón, el hombre que analiza el universo, que queda abierto a estas posibilidades enigmáticas, el hombre que puede decidir su vida por el ateísmo, pero el hombre que puede decidir su vida por la religión o por el cristianismo, si el hombre es así, entonces, y ahora me estoy refiriendo al hombre religioso, no estoy hablando de la visión del ateo, sino del hombre religioso, entonces el hombre religioso, ¿cómo viviría el universo? ¿Cómo vive el hombre religioso el universo? Y aquí hacemos 3 observaciones. En primer lugar, la vivencia humana del universo, la unidad del hombre con el universo. El hombre, si es el hombre este que hemos descrito, que entiende el universo así, es un hombre que se siente parte del universo. El hombre forma una unidad con el universo. El hombre es del universo y el universo es del hombre. El hombre no es un ser extraño que tiene algo distinto del universo y que se explica por algo distinto del universo, sino que somos parte del universo. Y esto es lo que sentimos, ¿no? Un universo que en alguna manera nosotros vemos que tal como de hecho está constituido, es un universo que posibilita nuestra libertad y nuestra creatividad. Nos hace, diríamos, lo que podemos ser, todo lo grandes que podemos ser, cómo podemos crear la historia. Pero al mismo tiempo el hombre, naturalmente, al ver este universo, sabe que el hombre, por ser una parte del universo y un momento del universo, el hombre está dramáticamente abocado a la muerte, a una muerte que después advierte además previamente en todo el drama de la existencia. Por tanto, el hombre también en el universo se sabe en el fondo abocado a la muerte. Pero además el hombre también tiene una vivencia holística del universo, vivida en la intuición directa y razonada por la ciencia y la filosofía. Es decir, nosotros vemos que hoy en día la ciencia está entrando lo que se llama la nueva ciencia, ha pasado de una mecánica clásica que describía el universo como elementos diferenciados, aislados, que interactuaban por causas-efecto deterministas. Hoy en día vivimos un universo holístico, un universo que es una totalidad, donde existe un campo de fondo. Cuando hoy en día incluso, cuando se habla de todo lo que se conoce ahora del bosón de Higgs, se habla también del campo de Higgs, que es un campo que permea todo el universo, ¿no? Además hay muchos autores que han hablado de esto, ¿no? Por tanto, hoy en día la nueva física tiene una visión holística del universo, una visión del universo como totalidad, donde hay un fondo unitario, que en el fondo es el campo unitario que ya se dio en el Big Bang y que en alguna manera nosotros vamos reconstruyendo. Pues bien, esta vivencia del universo que se da en la ciencia es también la vivencia del universo que todos tenemos intuitivamente. Todos vemos cómo estamos en los campos de luz, cómo vivimos en un universo del que formamos parte de una manera holística. Y todo esto lo sentimos y lo vivimos. El universo es un campo de realidad holístico, un todo unitario, ¿no? La diferenciación de los cuerpos es un episodio evolutivo, pero no la verdad última de la ontología del universo, que es holística. Por tanto, esto es, diríamos, lo que constituye esta experiencia holística. Pero después, por último, nosotros podemos tener también, dentro de esta visión, este hombre que nace así en el universo, tiene una vivencia religiosa del universo que le hace ver el universo de una manera determinada. Fijaos que si todo esto que hemos dicho es lo que el hombre siente, cuando el hombre se ve abierto al universo y ve este universo en que Dios no aparece,
Este universo, en el fondo, se le presenta como el universo que representa la kenosis de Dios. Y en este vacío de Dios en el universo, en el fondo, el hombre religioso está viendo el amor máximo de Dios, que es el amor que se ha negado a sí mismo, ha creado la autonomía del universo, ha creado la libertad humana y la plenitud humana. Es un Dios que se ha retirado para la plenitud humana. Y esto el hombre lo vive. De la misma manera también el hombre no solamente vive la gloria de Dios, podríamos decir, en este universo kenótico, sino también la gloria de Dios en un universo holístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros sentimos en nuestro cuerpo la unidad holística de nuestro cuerpo, por la visión nos abrimos a la luz, a los campos de luz, y nos metemos dentro de los campos del universo. En alguna manera somos conscientes de que estamos advirtiendo la gloria de Dios y la manifestación de Dios, el color, la luz, la experiencia del cuerpo. Todo esto el hombre religioso sabe que es una experiencia primordial de Dios. En el fondo Dios es la unidad total, holística del universo en que se resuelven todas las cosas y que en el fondo es conciencia y sensibilidad. Lo que Newton llamaría el sensorium divinitatis, ¿no? Pues el hombre también tiene esta sensación de que en el fondo toda experiencia de la vida es una experiencia de la manifestación y de la belleza de Dios. Bueno, y otras consideraciones que hay aquí que ustedes mismos verán. Y pasamos ya a la conclusión. El hombre, decimos en la conclusión, descrito por la ciencia, es el hombre apelado por Dios, confiado en supervivencia eterna más allá de la muerte. Esto es lo que dentro de esta visión nosotros podemos pensar. Hemos hablado desde el principio de que Dios, hemos dicho desde el principio que Dios, para la visión cristiana, Dios apela al hombre. La imagen cristiana del hombre se fundamenta en la seguridad y en la persuasión de que Dios ha apelado al hombre en la historia. ¿Cómo ha apelado Dios al hombre en la historia? Esto lo podemos decir de una manera natural, describiendo al hombre natural, por el testimonio de la naturaleza. La naturaleza conduce a Dios y Dios se manifiesta en la naturaleza, no con evidencia, porque el ateísmo también es posible, pero Dios se manifiesta en alguna manera. Por tanto, en la naturaleza se da el testimonio de Dios, el testimonio del posible Dios oculto y liberador. El hombre sabe que es posible interpretar este silencio de Dios como la actitud de un Dios oculto y liberador, que da el mundo como don al hombre para su libertad y su dignidad. Por tanto, esto sería el testimonio del posible Dios oculto y liberador. Y después el testimonio interior del espíritu. Dios llama y apela al hombre desde su interior como espíritu. Y el hombre siente de una manera misteriosa, sobrenatural, mística, esta llamada interior. Entonces, todo esto, en el fondo, son aspectos de la llamada del hombre a Dios. Y estos aspectos de la llamada del hombre a Dios son los mismos que vemos en el cristianismo. Porque el cristianismo nos habla del testimonio del Padre, que es el del Dios creador, el testimonio de la naturaleza, Dios Padre, el testimonio del Hijo, que es el testimonio del misterio de Cristo, que en el fondo es el testimonio del Dios oculto y liberador, y después el testimonio del Espíritu Santo, que es la voz interior que habla de Dios. Por tanto, llegamos a la pregunta clave, o un elemento clave de todo lo que venimos diciendo, y ya entramos en vías de conclusión. Decimos, el hombre recibe la apelación divina, como hemos visto en la diapositiva anterior, de manera multiforme. El hombre religioso responde a la apelación divina, y el hombre religioso confía en la liberación, la pervivencia más allá de la muerte. Esto es la esencia de la religiosidad, que es lo que veíamos al principio, que es lo que explica Luis Ladaria en el capítulo de su libro. Ahora bien, ¿cómo realizará Dios la liberación? Entonces, hoy en día, lo más apropiado es decir, hay que pensar que Dios ha creado el mundo como describe la ciencia, y que el mundo es como describe la ciencia. Y por la razón, por lo que dice la ciencia y la filosofía que podemos sacar de ahí, podemos concluir que no tenemos hoy argumentos científico-filosóficos para admitir la existencia de una entidad que sea física y ontológicamente inmortal por sí misma, como es lo que se decía en la tradición platónico-aristotélica. En la tradición clásica grecorromana del mundo cristiano se pensaba que la salvación se debía a esto, a la separación de cuerpo y alma. Nos morimos y entonces una entidad que hay en nosotros y que es inmortal por su propia naturaleza, entonces se desprende y entonces esta es la inmortalidad.
Claro, hoy en día, que es lo que dicen los científicos, no hay ninguna razón objetiva, no hay datos ningunos en la neurología para pensar que esto sea así. No hay ninguna posibilidad. Entonces, si esto es así, entonces decimos, el hombre entonces muere realmente, y por ello la esperanza de salvación depende de la confianza en el poder de Dios para emprender una nueva creación, en que por la resurrección el hombre nazca a una nueva vida inmortal. Y aquí he puesto el texto del prefacio de difuntos, que viene de San Agustín, como ustedes saben: aunque la certeza de morir nos entristece, nos mueve la esperanza de una futura resurrección. El punto de vista de San Pablo y en la antropología bíblica, la pervivencia del hombre más allá de la muerte depende de la resurrección. Si no resucitamos, vana es nuestra esperanza, como dice San Pablo. Entonces el hombre religioso, esta ya es la última diapositiva, el hombre religioso y cristiano confía en que el Dios que ha sido capaz de emprender la creación del universo es un Dios capaz de emprender una nueva creación, en que por la resurrección de cada hombre personal obre la pervivencia eterna de la historia. Nosotros, si somos religiosos, creemos que Dios ha hecho el universo, con toda su complejidad. Entonces, los que somos religiosos y confiamos en la fidelidad de Dios a su llamada, no sabemos cómo es el mundo, cómo es el universo, cómo es Dios, pero confiamos en que Dios nos salvará más allá de la muerte, de una manera que no sabemos en el fondo, pero que Dios obrará la resurrección. Y esta es la confianza básica, esencial del cristianismo. Por tanto, esta confianza en la resurrección es la esencia del cristianismo. Pero esta confianza en la resurrección, en el fondo, es la confianza en una nueva creación que Dios va a emprender. Y la confianza en nuestra resurrección es la confianza en la nueva creación que Dios va a emprender, y que está de una manera impresionante formulada en los textos bíblicos. Aquí tenemos, les he puesto, y no lo voy a leer para no alargarme, un texto del Apocalipsis donde habla, precisamente, si es que San Juan es el autor del Apocalipsis, habla de lo que es la nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, etcétera, ¿no? Lo pueden leer ustedes, que lo tienen en el PowerPoint, y seguramente que les gustará, ¿no? Bien, con esto yo ya concluyo, ¿no? Y saco pues ya simplemente una conclusión, y es que evidentemente en estas conferencias que hemos tenido, una idea básica que cabe resaltar es que en el fondo estamos metidos dentro de un enigma. El universo es un enigma. Nosotros respetamos, y nadie dice que el ateísmo no sea posible, por tanto no se trata de imponer nada a nadie, pero lo que sí cabe reflexionar es que abrirse a la esperanza religiosa tiene un gran fundamento que depende precisamente de esto que antes llamábamos el universal religioso, la creencia en un Dios oculto y liberador, que es lo que se nos ha confirmado en el cristianismo, en el misterio de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos el fundamento más radical y profundo para creer que detrás de este universo donde Dios calla y donde estamos abocados al enigma del universo y al dramatismo de la historia, sin embargo hay un Dios que quiere salvar, que es el Dios del cristianismo. Todo esto también conviene que lo reflexionemos, y es lo que yo he intentado exponer en estas conferencias. Esta profunda relación de la fe religiosa con el universo, con el hombre, y que es totalmente armónica con la ciencia, sin imponerse a nadie. Y yo diría también, naturalmente, que yo como hombre religioso, que soy, lógicamente, porque soy jesuita, pues yo estoy persuadido de que ante este enigma del universo, ante este drama que es la vida de cada uno, estos momentos de desmoralización que tenemos en relación al más allá y a la idea de Dios, que en el fondo pensemos que solamente la confianza en esta dimensión trascendente de Dios es la que puede cumplir las apetencias de liberación y de plenitud que tenemos. Dios nos acompaña para soportar el sufrimiento. Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por el dramatismo de la historia, pero estar con Dios nos acompaña y es muy fundamental. Y no viviremos el drama de la vida igual con Dios que sin Dios. Esto es muy importante. Y por tanto, démonos cuenta que si abandonamos a Dios, si no hacemos profunda en nosotros esta esperanza de la liberación que nos ofrece el Dios oculto y liberador,
en el fondo estamos abocados a una desmoralización total, porque el ateísmo será posible y lo respetamos evidentemente, pero lo que ofrece el ateísmo en el fondo es la aniquilación total. Por tanto, yo diría que reflexionemos sobre estas conferencias y los materiales que tenemos en los PowerPoints y que nos sirvan de fundamento precisamente para reflexionar que el abrirnos a esta esperanza religiosa es posible y tiene un fundamento muy profundo, pero un fundamento muy profundo que no debe llevarnos a no respetar a los no creyentes y al ateísmo. Pues nada, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Montserrat. Creo que hay que repensar y hay que darle bastantes vueltas a los que nos ha expuesto para irlo asimilando, pero yo creo que nos ha dado sí una visión suficientemente clara de la complejidad que tiene de este tema realmente complejo, ¿no? Bien, tenemos un rato para las preguntas que ya me van llegando, así que voy a ir formulándoselas. Son dispares, ¿no? Pero vamos a irlas pasando en el orden que las tenemos aquí. No creo que no me atrevo yo a agruparlas claramente. Bien, la primera dice: el panteísmo sería una kenosis ciega. El panteísmo sería una kenosis ciega sin persona responsable, pone persona con interrogación, ¿no? Estará un azar ciego, pero autosuficiente. ¿No es esto un contrasentido? Sí. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de panteísmo quiere decir lo siguiente: un pensamiento es panteísta si piensa que eso que llamamos Dios, que en alguna manera se admite que existe, eso que llamamos Dios se realiza a sí mismo, es decir, la vida interna de la divinidad, lo que es la vida de Dios, se realiza en el mundo. Es decir, Dios ha creado el mundo y a través de la creación del mundo Dios llega, diríamos, a lo que es su vida interna. Este es el concepto de panteísmo. El concepto de panteísmo, desde un punto de vista religioso cristiano, pues no es admisible. El cristianismo y en general las religiones lo que creen es en un Dios personal, y el cristianismo cree en un Dios que crea el universo de una manera graciosa porque lo quiere crear, se quiere comunicar, pero no crea el universo por necesidad de su vida interna. Y Dios, frente al universo y al hombre, mantiene una plenitud interna total. Este es el concepto cristiano de Dios. Ahora, hay, evidentemente, a lo largo de la historia, pensamientos de tipo panteísta. Por ejemplo, el de Hegel, un caso muy claro. Otros, por ejemplo, Spinoza se puede dudar un poco más, Giordano Bruno, en fin, hay casos, Goethe también en el Renacimiento. Pero lo que llamamos panteísmo hoy en día se está dando mucho en ciertas corrientes que se llaman del New Age, que no sé si han oído hablar de ellas. Entonces hay corrientes y tendencias a un modo de hablar de Dios como si Dios fuera la naturaleza, como una sensación que ellos dicen que es religiosa de unión con la naturaleza, pero donde lo que podríamos llamar el proceso de un Dios personal independiente desaparece. Todo esto existe y se da, pero yo diría que no es lo que hemos llamado exactamente a través de la historia la religión y las religiones, porque las religiones creen en alguna manera en un Dios personal. Otro concepto distinto es el concepto de lo que hoy en día se llama el panenteísmo. No panteísmo, sino panenteísmo. Yo personalmente soy panenteísta. Yo creo que Dios es el fondo holístico del universo y que Dios abarca todas las cosas. Y por eso yo, como creyente, creo que cuando hablo con Dios y me dirijo en mi interior a Dios, yo creo que Dios me escucha. Porque en alguna manera Dios abarca el universo y yo estoy en Dios. En Dios nos movemos, existimos y somos, como dice San Pablo.
Este concepto de panenteísmo es perfectamente legítimo en el cristianismo y no supone una visión panteística de Dios, sino es una visión de Dios que respeta la personalidad de Dios y que además es muy cristiana, es profundamente cristiana. En una segunda tarjeta pregunta por ¿cuál es la teología de la evolución? Teleología de la evolución. Y pregunta también por la diferencia entre emoción y sentimiento. Sí, la primera, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es la teleología de la evolución? ¿Cuál es el la palabra teleología es una palabra que ya se ha usado desde muy antiguo en la filosofía, que significa el estudio del fin de la naturaleza o del fin de los sistemas. Teleos, en griego, significa fin, y logía es el estudio del fin, de la finalidad de los sistemas. Entonces, en la naturaleza existe una teleología, una visión, diríamos, moderna de la teleología, que se podría formular dentro de la problemática que plantea el principio antrópico. Es decir, nosotros vemos que la evolución, desde que nace en el Big Bang, esta radiación profunda, ¿no?, que da origen a todo lo que es el universo, la aparición de los seres y todo, ahí el universo nace, como hoy en día postulamos, con una materia que tiene unas propiedades primordiales. Esas propiedades de la materia podrían ser unas u otras, pero las propiedades de la materia son tales que hacen que cuando la materia evoluciona en el curso del tiempo, vayan apareciendo los objetos, lo que antes decía, del mundo fermiónico, aparece el mundo que va a hacer posible que yo tenga un cuerpo y pueda vivir mi biografía, y además no solamente esto, sino que aparece también en las propiedades iniciales de la materia la evolución que va a producir la aparición de la vida, de la conciencia y del hombre. Y estas propiedades se sabe que en muchos casos podrían ser distintas, y son las que son precisamente para hacer posible al hombre. El principio antrópico hoy en día está admitido y reconocido en todos los sistemas, o por lo menos, no digamos nunca todos, pero en lo que es habitual, en lo que es el modelo cosmológico estándar. Por ejemplo, Richard Dawkins, en su libro The God Delusion, la ilusión de Dios, se ha traducido en español, me parece, pues admite el principio antrópico, no lo pone en duda. Lo que trata es de interpretar que el principio antrópico se puede interpretar de una manera que no supone a Dios, es decir, esta finalidad. Por tanto, en relación con la pregunta, yo diría que la teleología es un problema profundo que se da en la filosofía ya desde antiguo y que hoy en día no está excluido, porque muchos de los argumentos que hablan en favor de esta hipótesis de Dios como fundamento del universo tienen que ver con la teleología. Y los que dan una visión del universo sin Dios tienen que encontrar una argumentación que explique que esta aparente teleología del universo ha surgido naturalmente. Por eso, en la teoría de multiversos se dice, ¿cómo es posible que nuestro universo tenga estas propiedades tan peculiares que hacen posible al hombre? Y la respuesta que dan los que defienden la teoría de multiversos es, como hay infinitos o cuasi infinitos universos, muchos de ellos no tienen propiedades que produzca la vida, pero uno por azar tiene esas propiedades y nosotros estamos dentro de él. ¿Cuál es la otra pregunta? En este mundo cruel, dice, injusto y absurdo, ¿cómo se puede compaginar el silencio de Dios y el Dios amor y liberador? Naturalmente, pues es una pregunta que es muy real y que yo admito yo admito y respeto a todas las personas que cuando están inmersas en el dolor y en el dramatismo de las cosas, ¿no?, pues que dicen, ¿cómo es posible admitir que todo esto esté hecho en un universo que ha sido creado por Dios y que en el fondo sería el responsable? Por tanto, yo lo admito esto. Y por eso precisamente los que tienen una visión atea del universo, pues lo que hacen es argumentar que este universo donde aparece el mal y el dramatismo de la historia no es compatible con un Dios creador que sea bueno. Por tanto, Dios no existe. Esta es la argumentación del ateo. Claro, naturalmente, frente a esta argumentación, yo lo que diría es que al hombre a lo largo de la historia le es posible
dar un voto de confianza a Dios. Ya sabemos que el drama de la historia es el drama de la historia y que todos vamos a pasar en nuestra vida por momentos dolorosos y al final aquello de lo que nadie se escapa, que es la muerte. Por tanto, todos vamos a tener que atravesar el dramatismo de la vida. Pero el ser religiosos o no serlo no consiste en decir yo acepto a Dios si me libra del sufrimiento, sino el ser religioso en cristiano, y además el hombre religioso natural, es aquel que acepta al Dios oculto, pero que sin embargo creo que me va a liberar. Esta es la esencia de la religiosidad. Por tanto, no discutimos lo que es el drama de la historia, pero lo que decimos es que la religiosidad se funda en un voto de confianza dado a Dios a pesar de su silencio ante el conocimiento por el enigma del universo y su silencio ante el drama de la historia. Esto es la esencia de la religiosidad. Y en el cristianismo, además, nosotros vemos que Dios, en el misterio de Cristo, se nos ha manifestado en la cruz. Y Dios nos ha dicho, el sentido, el logos de la historia es el que yo manifiesto en la kénosis de mi condición de hijo de Dios en la cruz. Y además, no solamente estoy asumiendo el silencio en que la divinidad se anonada, sino que además estoy asumiendo el sufrimiento. En la cruz, el Hijo de Dios sufre y asume el sufrimiento. Y por eso el ser cristianos es identificarse con la cruz. Identificarse con la cruz, que significa aceptar al Dios oculto, que no lo vemos, y al mismo tiempo también aceptar el sufrimiento, y no por ello dejar de estar abiertos a Dios. Bien, no me han llegado más preguntas, pero estoy seguro que van a quedar bastantes pendientes si le damos un repaso al texto que nos han integrado al PowerPoint. Sí, yo indico que pido disculpas porque hoy me he pasado como un cuarto de hora en relación al tiempo del que yo sabía que disponía, ¿no? Lo que pasa que me he liado un poco explicando cosas que son un poco complicadas, como es lo de la materia fermiónica, la materia bosónica, lo que es la hipótesis de Hameroff-Penrose, la mente animal, la mente humana, pero yo creo que es ilustrativo que esto lo pensemos, porque para lo que yo digo se basa en el hecho de que la ciencia hoy en día nos describe y nos explica al hombre de una manera congruente dentro de la evolución del universo, sin ningún problema y sin ninguna fisura. Y claro, para esto hay que explicar cómo nace la conciencia, la sensibilidad. Esto la ciencia antes no lo podía hacer, o se veía en muchas dificultades la mecánica clásica. Pero hoy en día, a través de todas estas hipótesis que se están abriendo, se abren muchas ventanas para explicar todo esto. Y probablemente se seguirá profundizando, porque la idea va por ahí. Entonces hoy en día estamos situados en la línea. Y al mismo tiempo, una vez que explicamos y damos una explicación de por qué han surgido los seres vivos y cómo el proceso evolutivo ha conducido al hombre, en fin, todo esto que hemos dicho, entonces, naturalmente, queda abierta también la cuestión básica que hay que encuadrar, y es que este hombre que ha surgido en este proceso evolutivo y que usa su razón, etcétera, y este hombre es el que describe la ciencia, porque una cosa que yo diría es que los cristianos y los que somos creyentes no tenemos que discutir con la ciencia nada. Porque lo que la ciencia dice, lo dice con buena voluntad y con métodos objetivos. Podrá cambiar sus ideas y todo, no estamos al final, pero no hay que discutir nada. Pero lo que hay que hacer es conocer este proceso, porque entonces vemos la unidad que tiene la descripción del hombre en la ciencia. Y una vez que ya hemos descrito al hombre, cómo el hombre surge en el proceso evolutivo, cómo emerge su razón, por lo que hemos dicho, entonces estamos en condiciones de decir, el hombre con su razón situado ante el universo se plantea los problemas últimos de su sentido y queda abierto a este enigma, en fin, al silencio de Dios. Aparece la opción por el ateísmo, la opción por lo religioso. Entonces este hombre, que es el que describe la ciencia, está en condiciones de entender la profunda significación del cristianismo. Y después, en definitiva, toda esta imagen del hombre es perfectamente congruente con lo que decíamos al principio de la conferencia, que es la idea cristiana de que Dios nos apela en la historia, que el hombre responde y confía en Dios, y ese hombre es el que se abre a la esperanza de una pervivencia más allá de la muerte y una inmortalidad futura a través precisamente de la nueva creación, que supone la resurrección de los cuerpos. Dime, sí, sí.
Sí, un momentito, como no oyen la pregunta, entonces el público no saca provecho. Sí, un momentito, ¿eh? Que sí, que estoy de acuerdo, que efectivamente debemos escuchar a los científicos, sus opiniones y tal. Pero a mí se me plantea una idea. Creo que cuanto la ciencia está avanzando más, las tesis ateas parece que tienen más fuerza. Porque quizá en un mundo primitivo el hombre pensaba que naturalmente tenía que creer en Dios, en un ser superior. Y pienso que quizá la ciencia está dando explicaciones y entonces el ateísmo puede tener más fuerza. Bien, yo diría, la respuesta que yo daría es que la ciencia, y esto es una de las cosas que yo he tratado de explicar en estas 3 conferencias, la ciencia, el desarrollo de la ciencia, ha introducido en lo que es la cultura humana y la imagen del universo, en la ciencia y la filosofía, ha introducido algo que es muy importante. Y es que antes estábamos en una visión del universo donde la verdad última del universo tenía una patencia. Y ahora, en el mundo moderno, nos damos cuenta de que la verdad última del universo, en el fondo, es un enigma y nos sitúa en una incertidumbre. Entonces, es evidente que en esta situación, los que no aceptan a Dios tienen una posibilidad que antes no se daba en las culturas antiguas, que eran teocéntricas y religiocéntricas. Esto es verdad, pero también es verdad que esta nueva cultura, la cultura moderna, la era de la ciencia, nos está permitiendo entender con más profundidad el cristianismo. Porque ahora lo que entendemos, y es lo que nos hace inteligible esta cultura de la ciencia, es que el mundo, este mundo en que el hombre tiene el don de la libertad, que puede llevar al hombre a negar a Dios y a afirmar a Dios, este mundo, que es el mundo de la libertad humana y de la dignidad humana, es un mundo que es el don de Dios. Y precisamente esto es lo que nos permite entender lo que es el misterio de Cristo y lo que es el mensaje del misterio de Cristo, que es el Dios que está oculto en la cruz, pero que se nos presentará como el Dios liberador. Todo esto nos permite profundizar mucho más en lo que es el sentido de la religiosidad natural y del cristianismo. Pero es verdad lo que tú dices, y es que efectivamente en el mundo moderno está creciendo mucho el modo de vivir sin Dios, y mucha gente se siente contenta y tranquila viviendo sin Dios en el mundo. Claro, esto en parte se debe a que en la cultura que nosotros vivimos está viéndose el mundo religioso desde perspectivas antiguas que en el fondo no dan razón de lo que es la profundidad de la religión. Claro, lo que yo pienso es que las religiones, no solamente el cristianismo, deberían reformularse en el mundo moderno y tener un nuevo modo de presencia ante la sociedad y encontrar un nuevo lenguaje, un nuevo modo de actuar ante la sociedad. Esto para mí es esencial. Estas magníficas conferencias, las 3, ¿se oye? Sí, sí. Me dejan, sin embargo, una duda. Sí. Si no hablas casi exclusivamente... Acercarse a la boca. Acercarse a la boca. Digo que... Ahora sí, muy bien, sí. Que en estas conferencias, que me han gustado muchísimo, veo yo siempre un cierto excesivo silencio sobre Dios. Mejor dicho, se habla de un Dios excesivamente silencioso. Como si Dios únicamente hiciese callarse y dejarnos la oportunidad de casi sin argumentos creer en Él. En cambio, yo creo que Dios, hoy lo has mencionado por un poco de pasada, Dios es el Dios de la gloria de la creación. Sí. Digo, creo que has hablado poco de eso. La gloria de la creación, la positividad de la creación. Y mucha gente sigue creyendo en Dios porque se apoya también en esa positividad de las cosas estupendas que hay, entre otras tus conferencias. Entre otras, la misma evolución, que es una maravilla, que sorprende, que emociona, que encanta, y todo el arte y todo lo demás. Es que esto no dice nada de Dios al hombre moderno. Por tanto, únicamente se ve enfrentado al silencio de Dios y no a su palabra también y a su gloria, no únicamente a su kenosis. En otros términos, únicamente hay una teología crucis,
hay una teología, gloria et incarnaciones. Yo que hay un olvido aquí un poco serio, perdóname, Sí. de la encarnación. Alguna vez te lo he dicho y por esto lo repito y perdóname si soy un poco pelma. Gracias. Sí, no, yo estoy de acuerdo en lo que dices y es evidentemente que el hombre religioso tiene muchísimas razones y muchísimas experiencias en las que descubre a Dios. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, que hay circunstancias donde más bien lo que ocurre, más bien parece que nos muestra el caos del mundo eclesiástico, ¿no? Y son cosas que nos separan de Dios. Pero en la Iglesia Católica hay muchos más elementos, y en otras religiones igual, que muestran la gloria de Dios, lo que es el hecho de que en la Iglesia Católica haya tantísimos misioneros que viven su vida en un sacrificio enorme. En España hay como del orden de más de 10.000 misioneros entre religiosos y religiosas que han dejado a sus familias, están entregados a veces en unas condiciones extraordinarias de trabajo. Todo esto es real. Y todo esto habla de la gloria de Dios y además muchísimas otras cosas. Entonces es evidente, yo no pretendo negar en ningún momento que hay muchísimas razones y muchísimas experiencias que nos acercan a Dios, evidente. Ahora, dicho esto, lo que yo creo que es fundamental afirmar es que esta patencia de Dios o esta muestra de Dios no es una muestra impositiva, sino que en el fondo Dios, tal como se nos da el misterio de Cristo, es un Dios que se oculta y un Dios que ha admitido pasar por este momento de su ocultamiento. Y por tanto admitir la kénosis de Dios en la cruz y la resurrección, esto y que se da también en la religión natural, por eso yo entiendo una enorme unidad entre todas las religiones. Esto es algo también esencial para entender el cristianismo. Y no niega lo que dices tú. Y en la naturaleza, yo lo he apuntado, no he tenido tiempo de desarrollarlo, pero el hombre en la naturaleza encuentra una manifestación de Dios. Yo personalmente lo veo, que es lo que en los ejercicios de San Ignacio es la contemplación para alcanzar amor. Evidente, todo esto no niega lo que yo he dicho. Yo creo que lo complementa. Ahora, lo que pasa es que yo quizá, con todo lo que he tenido que decir y todo, no he dedicado tiempo a hacer esta descripción, pero yo estoy de acuerdo completamente. Bueno, vamos a finalizar con esta trilogía, vamos a decir, ciclo sobre ciencia y religión, Dios y las religiones en la era de la ciencia, pero tiene o va a tener un epílogo en mayo. Se ha publicado recientemente un libro, La fe a examen, que es traducción del libro correspondiente, en el que dan su testimonio sobre su forma de entender y vivencia de Dios, científicos de primera fila. Entonces, este libro ha sido recopilado por Ruth Bancevich, no sé cómo se pronunciará porque no es inglés el apellido, ciertamente. Y entonces, bueno, pues el 21 de mayo tendremos ocasión de escucharle. Esta es profesora, investigadora de Cambridge. Yo creo que ciertamente la conferencia será de interés conocer la vivencia personal de quienes son científicos de primera línea. Entonces, quedáis invitados, se os pasará la invitación en su momento, pero quedáis ya invitados para el 21 de mayo desde ahora. Pues muchas gracias y me voy a permitir solicitar un aplauso para el ponente. Muchísimas gracias a todos.